Cambiar un poco la dinámica. Como tal, voy a presentar a nuestra querida ponente. Es Sharel Terrazas Gutiérrez, de la Universidad Privada Franz Tamayo, de la sede de La Paz. Actualmente está cursando el 9º semestre. Bienvenida, Sharel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Un gusto. ¿Puedo empezar? Claro, sí, inicia. Ok. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de cáncer infantil. Primero voy a abrir esta ponencia hablando sobre una experiencia. Una vez había una niña de 10 años con un crecimiento, una masa en su abdomen. Esta niña vivía en el campo, así que no podía acudir a ningún centro. Esta masa fue creciendo y sus papás pudieron llevarla al centro de salud, no sabían qué tenía, le dieron varios medicamentos que no funcionaron, siguió creciendo. A sus 12 años, esta masa ya era demasiado grande, no le permitía hacer varias cosas. Entre toda su comunidad decidieron llevarla al hospital en el que un doctor estaba, nos contó esta historia. Pudieron ver que este crecimiento era cáncer, pudieron determinar qué tipo de cáncer, pudieron extraer esta masa que era gigantesca. Esta niña de 12 años, gracias al cielo, se salvó, se le extirpó el cáncer, se le dio tratamiento y se pudo ir a su casa. Pero han tenido que pasar 2 años para que pudieran diagnosticar este cáncer. Por eso vamos a hablar de esto en específico, que esta es una problemática de salud en aumento en estos años. Entonces, voy a abrir. Primero, vamos a hablar de que esta es la segunda causa de muerte en menores de 14 años, por eso es una problemática de salud pública. Hay lados buenos, que tienen las mejores posibilidades de curación, siendo los niños los más propensos a tener buenos resultados con el tratamiento, y también mejora cuando tienen una buena calidad de vida. El diagnóstico precoz es sumamente difícil, más que en los adultos, porque sus tumores son un poco más internos, son seno superficiales. Los factores ambientales, estos están asociados al 85 y 96% de las neoplasias en niños. Y hay ciertos factores que son multifactoriales, así que se van a considerar factores de riesgo. Eso los voy a explicar posteriormente para que entendamos. Ahora, estas son englobando grupos de cánceres porque hay muchos, pero hay ciertos que son más propensos. En azul podemos ver que son los linfomas. En anaranjado vemos los tumores del sistema nervioso central. Y en plomo podemos ver los linfomas non-Hodgkin. Los de amarillo son otros tipos de neoplasias que son poco recurrentes, pero que existen. Ahora, tenemos que hablar de las características de un tumor infantil. Estos tumores son células tumorales embrionarias, o sarcomas. Entonces están en la formación de un nuevo individuo. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Las leucemias. De 1 a 3 niños padecen este cáncer infantil. Esto es 5 veces más frecuente que en los adultos. Entonces, como dije, las localizaciones anatómicas son más profundas, no afectan epitelio, entonces sus diagnósticos son accidentales o tardíos. Vamos a hablar a muy grandes rasgos cómo se produce una formación cancerosa. Existen siempre genes supresores y genes de formación. Entonces hay genes para la expresión, hay los protoncogenes que ayudan a que haya una sobreexpresión, hay una formación. Entonces estas células oncógenas que existen siempre están suprimidas por el gen supresor, pero en el cáncer existe una delimitación del gen supresor, entonces se limita, entonces no está. A veces hay una mala expresión de este gen, entonces no sirve para lo que debe ser. Y ahí se produce. Entonces hay una sobreexpresión. El oncogen va a la célula normal y en esta producen acontecimientos carcinogénicos, 2 episodios.
en el que producen una iniciación. Entonces, si no hay control de una célula que controle esta sobreexpresión, se inicia la célula alterada. Entonces, hay factores que predisponen genéticamente, pueden ser heredados. Entonces, existen más posibilidades, existe una promoción. Entonces, ya va a existir el tumor. El tumor como tal puede predisponer genéticamente también. Entonces, hay muchas más posibilidades de que exista una progresión. Después del tumor ya existe siempre la progresión, entonces la metástasis, la difuminación, sea cercana, lejana, va a existir. Y en los tumores infantiles existe más. Ahora, etiología. Vamos a hablar que esto no está determinada una causa definida. Entonces, la mayor parte de los tumores que afectan a los niños menores de 5 años son de naturaleza embrionaria en la formación. Entonces, representan el 40% de los cánceres de los niños. Ahora, hay otro grupo de tumores, como los linfomas o tumores óseos o tumores testiculares, que tienen una mayor incidencia en niños mayores de 10 años. Entonces, eso hay que determinar. También los trastornos genéticos se asocian a un incremento de riesgo para el cáncer infantil. Vemos aquí, hay factores predisponentes. Siempre vamos a hablar de factores predisponentes porque algunos se pueden cambiar, algunos no. Los factores genéticos no se pueden cambiar, naciste con esto. Entonces, entre ellos vamos a ver a los trastornos genéticos, los más comunes, síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, los síndromes de Bloom, el síndrome de Klinefelter, el de Turner y también la neurofibromatosis o la ataxia y la telangiectasia. Ahora hay factores ambientales, estos sí podemos cambiarlos. Las radiaciones ionizantes, fármacos. Los alquilantes, los nitrosourea o los fármacos epidodofilotoxinas o los virus, estos podemos cambiarlos, tenemos control sobre esto. Ahora, vamos a hablar de las presentaciones clínicas del cáncer infantil. No tienen síntomas específicos para cada tipo de cáncer, pero hay ciertos márgenes. Entonces, como dice aquí, signos y síntomas variables. Ahora, también vemos que la velocidad de crecimiento de las tumoraciones es alta porque estos son infantes, están en crecimiento, entonces sus células siempre están creciendo, reagrupándose, volviendo a crecer. Entonces, para cuando ya hacemos un diagnóstico, la metástasis está presente. Ahora, también hay metástasis al diagnóstico. Hay una variabilidad en la fisiología y biología de un paciente pediátrico. Como dije, está en crecimiento. Hay variaciones. Los niños pequeños, en esto tenemos un gran, no pueden localizar sus síntomas, entonces no pueden decirnos qué está mal o qué está bien. Hay su origen en estructuras viscerales y profundas, en parénquimas u órganos. Entonces, como he dicho, profundo, no podemos determinarlo. El primer grupo, leucemias. Representa el 35% de las patologías oncológicas pediátricas en menores de 15 años. Mayor incidencia en los niños de 3 a 5 años, entonces tenemos que tener cierto apego a esto. Son las neoplasias más frecuentes en niños. Hay ciertos síntomas que vamos a ver previos a la consulta: palidez, dolor osteoarticular, fiebre, sangrado, infecciones severas. Y hay otras cosas que vamos a ver posteriormente a la revisión: la hepatosplenomegalia, hay adenopatías, palidez, petequias, taquicardia y agrandamiento testicular. Los datos de laboratorio siempre nos van a ayudar a confirmar estos diagnósticos. Aquí podemos ver las petequias en los niños. Podemos ver que están englobadas pie, todo el cuerpo, pierna. Ahora, vamos a hablar de los linfomas. Estos representan el 13% de las patologías oncológicas pediátricas en menores de 15 años. Tienen mayor frecuencia en los menores de 10 años. Ahora, hay patologías que son previas. Entonces, vamos a ver que hay cosas que vamos a ver previas a la consulta. Las adenopatías, crecimientos, las pérdidas de peso, fiebre prolongada, esta también debe tener un tiempo, sudoraciones nocturnas, prurito, dolor o distensión abdominal y vómitos. Posteriores a la internación o a la consulta, vamos a ver adenopatías, masas abdominales, cuadros respiratorios, tumores, si se pueden palpar, y ascitis. En esto podemos ver cómo está el niño con una distensión abdominal.
Podemos ver la amígdala de este niño que está casi cerrando el conducto respiratorio y podemos ver el agrandamiento de un lado de la niña. Entonces, está inflamado sus ganglios linfáticos. Problemas respiratorios, podemos ver el pulmón. Del lado izquierdo podemos ver un reforzamiento en los bronquios. Del lado derecho podemos ver que están las partes blancas, hay una difusión. Vemos en la otra radiografía también que hay ciertas partes blancas en la parte superior derecha, que eso no es normal. Entonces, la radiografía es previa. Tenemos que pedir otros tipos de estudios para determinar qué tanto se ha expandido, qué tanto está englobando este tipo de cáncer. Ahora, tumores cerebrales. Constituyen la segunda neoplasia maligna, más frecuente en niños y adolescentes. Es la causa más importante de morbilidad. Tienen una mortalidad global de 4.5% y pueden estar asociadas a síndromes hereditarios en el 5% de las personas, de los niños. Hay condiciones que deben reunir una cefalea sospechosa. Los niños usualmente no tienen cefaleas, pero si las tienen, deben reunir ciertas características. Entonces, entre estas están que sea matinal, recurrente y progresiva. Después, ¿qué tiene que tener? Asociada a vómitos persistentes. Esto también debe tener tiempo. Acompañada a alteraciones neurológicas. Trastornos de la camina, habla, movimientos. Cambios de las características de la cefalea. Entonces, una puede ser punzante, una puede ser opresiva, un día así. Entonces, hay cambios. Interrupción del sueño, cefaleas que te despierten, que cambien tu rutina del sueño. Y presencia de alteraciones visuales. Ahora, vamos a ver que también hay manifestaciones neurológicas sospechosas. Unas de estas puede ser inestabilidad o trastornos de la marcha, convulsiones, aumento de la circunferencia craneana, que su cráneo esté más grande, cambios de la personalidad, eso hay que estar pendiente, visión borrosa, parálisis de los nervios craneanos, eso hay que ver, y o trastornos del lenguaje y edema de papila. Podemos ver aquí tomografías y resonancias magnéticas. Podemos ver que con la flecha roja estamos señalando cómo es el tumor, el crecimiento. Está blanquecino, está calcificado. Hacemos que ve hay una desviación de la masa encefálica. Este niño ya debe tener de 10 a 15 tal vez años. ¿Qué vemos? Está englobado, encapsulado. Entonces, siempre las células normales del cuerpo, los leucocitos, cualquier célula defensora, encapsula a cualquier agente agresor. Entonces, como no lo puede eliminar, lo encapsula. Aquí está encapsulado. Pero podemos ver sitios de edema por debajo de este tumor. Por eso está de color opaco. Podemos ver en el otro lado dos tipos de resonancia en diferentes tipos de difusión. Podemos ver que uno está blanca, el otro está negro. Podemos ver que es central. Tiene líquido, entonces no está tan encapsulado, es más heterogéneo. Hay que hacer más estudios. La resonancia magnética es un muy buen estudio para ver masa encefálica. Ahora, vamos a hablar de otro tipo, los osteosarcomas. Estos son los tumores óseos más frecuentes en niños. ¿Qué van a causar? Esto es un poco más para ver dolor, cojera y tumefacción, limitación de la movilidad y otros que pueden causar como derrame articular, hipersensibilidad y calor. Podemos ver en su pierna es diferente a la otra, entonces siempre debemos evaluar eso. Uno más grande que el otro, eso no es normal. Vemos el hombro del niño, está en crecimiento. Siempre tenemos células del hueso que reabsorben al hueso para que no crezca en exceso. Pero como dijimos, en el cáncer, esas células que controlan que no se dispare el crecimiento están anuladas. Podemos ver aquí en las radiografías. La radiografía siempre es el estudio primordial para ver hueso. Podemos ver en una de las imágenes un crecimiento leve del hueso. En otra, con las flechas blancas y negras, podemos ver el crecimiento un poco más grande. Y para la otra, que es el hombro, podemos ver que el crecimiento es grande, es hueso y está invadiendo casi toda la parte del cuello del húmero, el tumor de Wilms. Este tumor puede ser bilateral el 7% de las veces. El 6% de las neoplasias infantiles está considerado y tiene una incidencia máxima de 2 a 5 años.
Esos son los grupos etarios en los que mayormente podemos ver. Ahora, síntomas antes de la consulta: masa abdominal, hipertensión arterial. Un niño no tiene hipertensión arterial. Dolor abdominal, hematuria, aumento del volumen abdominal rápido, anemia y otros. Hay otros síntomas, pero sería englobar muchos más síntomas. Estos pacientes, hay ciertos pacientes que son más propensos cuando sus riñones en herradura tienen el doble de riesgo para tener un tumor de Wilms. Siempre está asociado a hemihipertrofia o aniridia. Podemos ver aquí al niño con una distensión abdominal de un lado, y aquí a un lado podemos ver una tomografía. Podemos ver que del lado derecho hay un crecimiento anormal. Podemos ver el lado izquierdo, que es una cosita bien pequeña, pero al lado derecho podemos ver que esto está muy grande. Es un tumor de 10 centímetros en uno de los riñones de un niño. Ahora, hablemos de lo otro, retinoblastomas. Este es el último que vamos a hablar. Es del 90% de los casos que se presentan en menores de 5 años. La mediana de edad al diagnóstico es de 2 años aproximadamente. ¿Por qué? Van a ver por qué. Puede ser hereditario o esporádico. Vamos a ver que van a tener leucocoria, estrabismos, se va a desviar el ojo, inflamación orbitaria del ojo va a estar inflamado más que el otro, edema, va a haber sangre en el ojo, irregularidades en la pupila, uno puede ser grande, uno puede ser pequeño, y un glaucoma secundario. Por esto es que son menores de 2 años. Un papá va a notar esto rápidamente. La pupila está blanca. Podemos ver en el fondo del ojo que la retina está inflamada, hay un tumor. Ahora, como les he dicho, no hay diagnóstico precoz. Estos diagnósticos son esporádicos o accidentales. Pero debemos tomar en cuenta que hay ciertas cosas que nos pueden ayudar, signos y síntomas que nos pueden ayudar. Fiebre, pero hay que saber cuándo evaluarla. Más de 7 días sin causa definida, sin causa definida. Entonces, ¿qué tipo de cáncer podemos ver? Leucemia, linfoma, otros. Entonces, muy global. Palidez, ¿cuándo debemos evaluar? Persistente y o progresiva, sin causa aparente. Leucemia y linfoma. Vómitos, eso también, ¿cuándo debemos evaluar? Más de 7 días sin causa identificada y tiene que estar o puede estar asociada a cefalea. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de cáncer podemos ver? Tumor abdominal por el vómito o tumor del sistema nervioso central por el asociado a la cefalea. Cefalea es una lista. Debe despertar por la noche, la intensidad debe ser progresiva, cambios de carácter, alteraciones neurológicas. Entonces tenemos que ver qué tipo, cuánto la cefalea es cambiante y qué tipo de cáncer nos puede causar. Entonces, tumor del sistema nervioso central. Ahora, otro signo, dolor óseo y o muscular. Ya, entonces debemos evaluar. ¿Cuándo evaluar? Más de 2 semanas. Y o aumento de las partes blandas que no corresponde a un traumatismo previo. Entonces no hay nada previo. ¿Qué tipo de cáncer nos puede causar? Tumor óseo, leucemia, neuroblastoma. Entonces debemos pensar en eso. Adenopatías. Las adenopatías es algo muy global para muchos tipos de enfermedades. Entonces debemos identificar que no corresponda a un tratamiento antibiótico. Ya. ¿Qué tipo de cáncer? Leucemia, linfoma o metástasis. Ahora, hay ciertos síntomas que son más englobados. Entonces, tos, estreñimiento, hematuria, dificultad para la micción, leucocoria o estrabismo. Más de 15 días sin causa identificada. Entonces, aquí es el tiempo. Se debe identificar tiempo y si hay una causa. Si ya encontramos la causa, entonces no. Debe ser persistente y no responder al tratamiento en un mes. Ya, entonces aquí podemos ver qué tipo de cáncer. Tumor mediastínico, tumor abdominal, tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, neuroblastoma o retinoblastoma. Ahora vamos a hablar de Bolivia. Esto es una ficha de la OMS sobre Bolivia en el cáncer. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo primero que me llama la atención, muertes. De 467 nuevos casos al año, 180 muertes anuales por cáncer entre personas de menores de 20 años. ¿Por qué menores de 20 años? Les voy a explicar por qué. Primero, vamos a ver esto.
es el 1.6% de todos los cáncer de niños y adolescentes en las Américas. El 1.8% de todas las muertes por cáncer de niños y adolescentes en las Américas. El 1.5% de todas las muertes entre niños y adolescentes de 1 a 19 años se deben al cáncer. El cáncer está en progresión. Ahora, hay proporciones de cánceres priorizantes, ya les he hablado. Linfomas, leucemias, rabdomyosarcomas, retinoblastomas, tumor de Wilms, tumores cerebrales. Están entre los más priorizantes. Ahora, ¿qué vemos aquí? Registro de cáncer y supervivencia. En Bolivia no contamos con un registro, por eso es que tenemos un porcentaje tan englobado de entre 0 años a 20 años. No existe el registro de cánceres de base de población, entonces no podemos determinar cuántos casos hay antes, cuántos casos se han curado, cuántos casos están en remisión, cuántos casos están en remisión completa, en tratamiento, no lo podemos determinar. Razón de mortalidad e incidencia. De cada 100 niños diagnosticados con cáncer, 39 mueren a causa de la enfermedad cada año. La supervivencia, como dije, la leucemia, ahora, linfoblástica aguda, que es la más frecuente, tiene una supervivencia del 30-39%. La respuesta del sistema de salud, de nuestro sistema de salud boliviano, 64%, pero esto es de los medicamentos que la OMS manda, que están incluidos en los sistemas médicos. Pero un sistema médico no solo funciona con el medicamento que se le mande, sino también con los centros. Un centro, 7.777.000 niños y adolescentes. 6 centros que brindan atención especializada para el cáncer pediátrico. 600. No es suficiente. 68 el índice de cobertura del servicio de la Caja Nacional. No hay programas o directrices de detección temprana o de sistemas de referencia definidos. Está en progresión. Cuidados paliativos. Tenemos un equipo de cuidados paliativos pediátricos y 0.3 equipos para 1 millón de niños menores de 15 años. Podemos ver que nuestro país está retrasado y la enfermedad está adelantada. Gracias. Muchas gracias, Sharel. Excelente ponencia, muy resumido. Yo creo que quedó todo claro. Y pues también debemos recordar, ¿no?, que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Entonces, también estamos haciendo en honor a este día. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta a los participantes. Pueden escribir igual en el chat, no se preocupen. Bueno, así ¿Sin también recordarles preguntas? que... Sí, a ver. Bueno, Claudia Gabriela Córdoba Campos pregunta si existe alguna medida de prevención para el cáncer infantil. Mm, hay cánceres que son posteriores a que el niño vaya a la escuela, que el niño visite el mundo. Y hay cánceres que son previos a eso. Entonces, no hay una medida de prevención. Podemos hacer que nuestro niño no vaya a hacerse radiografías, no consuma mucho fármaco, pero al final a veces estas cosas son hereditarias. Entonces, lo único preventivo que podemos tener es hacerse exámenes frecuentes para saber que nuestro niño está bien, sano, estar alerta, si su fiebre no baja, cuánto tiempo. Entonces, eso es lo único que podríamos prevenir, el tiempo de las cosas que tenga. Ok, muchas gracias, Sharel. Bueno, hay otra pregunta que es de Paola Andrea López Bernal. En caso de tratamiento ambulatorio, ¿cuál sería un síntoma o signo de alerta? Mm, No hay muchos tratamientos ambulatorios. Sus tratamientos, como cualquier cáncer, siempre van a ser quimioterapia, radiación o cirugía. En caso de haber tratamientos ambulatorios, entonces la fiebre, siempre la fiebre, es algo de alerta, porque la fiebre quiere decir que nuestro cuerpo está peleando contra algo. Entonces hay que saber cuánto es la fiebre. Entonces, si es más alta de 38 grados, es para asustarse, para ver, para ir verificar que está mal, porque
Los leucocitos son los encargados de normalizar todo nuestro cuerpo, de luchar contra todo lo que esté mal. Entonces, cuando vemos un tratamiento de quimioterapia o cualquier otra radiación, es lo que baja. Eso baja, entonces cualquier infección puede venir y puede ser fatal. Entonces, eso es el síntoma de alerta, una fiebre. Ok, muchas gracias, Share, por la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta más por parte de los participantes. Pregunta. Le agradece. Bueno, José Antonio Tapia Pacheco pregunta, ¿nos podría hablar un poco más sobre la leucemia? Sobre la leucemia, a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Qué quieres saber? Es es un tipo de enfermedad la más recurrente en niños. Esta va a causar fiebre, como les digo. Esta es de la que más causa fiebre. ¿Por qué? Porque esto afecta a las células, a los leucocitos, a los encargados de luchar. A eso se ataca. Entonces, cuando ellos disminuyen, entonces cualquier enfermedad viene. Tenemos que saber que cuando una persona está inmunosuprimida, que está con bajas defensas, se va a enfermar de cualquier cosa. Entonces, la leucemia hace eso. Tenemos que ver que nuestro niño entonces vea si se enferma cada vez, si no, entonces aumentar la comida, aumentar nutrientes, factores como vitaminas, jarabes, todo lo que pueda aumentar su sistema inmune. Entonces la leucemia, como te he dicho, hace eso, disminuir. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Aumentar el sistema inmune. Muchas gracias, Sharel. Bueno, hay otra pregunta de Flor Wanky que dice, dijo que el 40% del cáncer infantil era por algún problema embriológico. ¿Se podría hacer una cirugía intrauterina y ya con eso podríamos evitarlo? Dice. Cuando hablo de algo embriológico, no siempre digo que sea algo exterior embriológico. Mira, nosotros nos formamos por tres capas germinales de tres cosas. Y de estas tres, una de ellas puede fallar, pero puede ser tan interno que no lo puede determinar en una ecografía ni nada. O sea, el niño nace sano, pero interiormente el niño puede tener genes que lo van a predisponer en el futuro, en unos meses, en unos días, a producir cierto tipo de cáncer. Entonces, a menos que el cáncer sea así exterior, que he dicho que muy pocos, casi ningún cáncer infantil es exterior, no se va a poder hacer una cirugía previa para prevenirlo. En caso de trastornos genéticos que predisponen a un niño o un infante a tener cáncer, de esos tal vez podríamos hablar, pero ninguno ha podido hacerse una cirugía del síndrome de Down antes, porque ellos nacen así, solo están predispuestos posiblemente a tener cáncer. Muchas gracias, Sharel, por la respuesta. Bueno, entonces esta va a ser la última pregunta. ¿Hay marcadores genéticos o estudios durante el embarazo que pueda evitar cáncer en el niño? Si sabemos que hubo antecedentes familiares. Bueno, para estos no hay marcadores genéticos. Cuando hay un marcador genético estamos hablando de un virus o un cogen. Entonces nosotros, para un cáncer infantil, no es un virus oncógeno. No podemos determinarlo como el cáncer de mama o el cáncer de útero. No hay ciertos genes bien determinados. ¿Por qué? Porque estos cánceres infantiles están recién apareciendo, o sea, recién haciéndose incidentes, recién se están investigando. En estos 30 años ha habido una progresión excesiva de cáncer infantil para que sea determinada la segunda causa de muerte. Entonces, si se puede hacer usted un estudio genético, sí, por miedo, porque tú tengas, claro, un antecedente de cáncer previo. ¿Se podría? Se puede, por el mismo cáncer que tenga la persona. Digamos, si nosotros, en nuestro familiar, nuestro abuelo ha tenido, nuestra abuela ha tenido cáncer de mama, puede que nuestra niña esté predispuesta o ustedes mismas estén predispuestas.
Si ha tenido cáncer de cuello uterino, igual pueden estar predispuestas, pero para este tipo de cánceres no hay marcador genético, como le digo. Ok, muchas gracias por la respuesta, Sharel. Bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte en otra siguiente ponencia. Y pues nada más agradecerles a todos igual por su participación dentro de esta ponencia. Nos vemos mañana. Ya les envié el post-test, por favor. Por el hecho de que son preguntas abiertas, se va a dar media hora, o sea, es decir, máximo hasta las 12. Y ya luego vamos a subirlo a nuestra página de YouTube. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.